¿Tú crees que hay una guerra en cuanto al desarrollo de tecnología cuántica? Los gobiernos no pueden exponerse a vamos a esperar a que exista un ordenador cuántico útil y allí nos movilizamos. A día de hoy, por ejemplo, decimos esto es seguro durante 100 años. Pero tú imagínate que dentro de 2 años hay un ordenador cuántico que lo rompe en segundos y entonces yo puedo interceptar tus comunicaciones. En la Guerra Fría, por ejemplo, una cosa típica. Intercepta hoy y descifra mañana cuando puedas. Entonces no es que la computación cuántica comprometa los cifrados futuros desde que exista un ordenador cuántico, no, compromete desde ya. Acceder a información privilegiada es la guerra del siglo XXI. Lo que estás contando, yo estoy de acuerdo, es decir, yo creo que eso está ocurriendo. Alguna vez he visto coincidencias que dices, no, esto no es casual, estos tíos me están oyendo, ¿no? Yo no considero que sea ideal que los gobiernos sean quienes disponen de ello, no sé. Si el nivel de paranoia sube lo suficiente, tu única solución que te puede dar seguridad incondicional es la criptografía cuántica. La energía oscura es un problemón. Imagina el Big Bang, ¿vale? Una gran explosión y desde la explosión pues, se empieza a ralentizar el material, pero hay otro contenido en el universo que es mayoritario y que es la energía oscura. Tiene un efecto como repulsivo, lo que hace es lo contrario. Como por ejemplo cuando tú estás en un semáforo y pasa una ambulancia, tú escuchas la sirena distinto cuando se acerca y se aleja. ¿Qué es lo que pasa? Pues que ese proceso en el que pensábamos que estábamos de expansión acelerada ya no es así. Y si la energía está mermando, con lo cual esa expansión se está reduciendo, ¿qué significa? ¿Que va a haber un efecto contrario? Lo que va a ocurrir, lo ideal da igual porque lo que va a ocurrir es que... Hola Víctor, gracias por haber venido aquí al canal con nosotros, te damos la bienvenida y nada, vamos a hablar un poco de lo que haces tú en el día a día. Dinos, para la gente que no te conozca, ¿quién es Víctor Zapatero y a qué te dedicas? Buenos días, Daniel. Pues mira, Víctor Zapatero es un físico teórico y 3/4 de matemático, digamos. Estudié física en Madrid, en la Complutense. De aquellas había 2 itinerarios, yo hice el de, ¿cómo le llamaban? El de física fundamental y después hice un máster en física teórica también en la Complutense. Y ahí en el máster fue cuando vi un poco en una asignatura pinceladas de esto de la criptografía cuántica y ya decidí, tuve la oportunidad de irme a Vigo a hacer un doctorado de eso y no dudé. Y llevo en Vigo desde 2016, hice allí el doctorado y después del doctorado estuve un tiempo de postdoc ahí en la universidad y finalmente, digamos que se desprendió de la universidad un centro de investigación, el Vigo Quantum Communication Center, y yo me incorporé allí de investigador y hasta hoy. ¿Cómo es el día a día de una persona que se mueve entre la física teórica y la seguridad digital? Hombre, mi día a día realmente se parece mucho al de un oficinista, quiero decir, al ser físico teórico yo no estoy en un laboratorio, yo estoy en un escritorio, tengo un ordenador y lo que hago en mi día a día son cálculos, ¿no? Con lápiz y papel, simulaciones, lógicamente en el ordenador, tengo que leer mucho, tengo que escribir artículos, que es el rol principal parece de un científico hoy, y también tengo algo de carga docente, pero vamos, mi trabajo no es nada del otro mundo. Hasta teletrabajo dos días por semana o 3. Y antes has mencionado un poco la criptografía. Hay gente que esto cuando lo oye se cree que estamos en unas peli de espías y demás, pero ¿qué sería la criptografía? Claro, la criptografía, digamos, es lo contrario a lo que hacen los espías. Los espías quieren romper cifrados. La criptografía consiste en hacer cifrados, ¿vale? ¿Y qué es un cifrado? Pues yo creo que todo el mundo tiene la intuición de en qué consiste esto, ¿no? Yo quiero comunicarme contigo en secreto, entonces lo que hago es el mensaje que quiero transmitirte lo modifico. Voy a detallar cómo, eso es el cifrado, cómo lo modifico. De tal modo que un tercero no pueda acceder a él, pero que tú sí puedas, ¿vale? Tú eres el receptor autorizado y tú sí puedes. ¿Y por qué puedes? Esto es, yo creo que el concepto más importante de la criptografía, porque dispones de una clave, es decir, tu ventaja frente a un tercero que quiera recuperar el mensaje. Tú tienes que tener alguna ventaja y esa ventaja es la clave, ¿vale? Y los espías quieren extraer esas claves. Esa sería una manera de pintar la historia, ¿no? ¿Cómo dirías que usamos esto para la gente que esté en casa? ¿Cómo se usa la criptografía en nuestro día a día? ¿O qué medios utilizamos en nuestro día a día que no percibamos que estamos utilizando la criptografía a nivel básico? Claro, a ver, la cuestión es que está en todas las telecomunicaciones.
Es decir, está, por ejemplo, en todo el comercio electrónico, transferencias bancarias, en telefonía, en el WhatsApp, está en todas partes. Solo que como es una cosa que se ha sistematizado, nosotros no somos conscientes, pero está ocurriendo todo el rato. Está en todas partes. Y si hablamos un poco del RSA, ¿qué es el RSA y cuáles son un poco los riesgos? Porque si la criptografía está en todas partes, en nuestro WhatsApp, en relaciones comerciales, transferencias bancarias, no sé si criptomoneda incluso, ¿cuál es el riesgo? O sea, ¿qué es el RSA? Dínoslo, y cuál sería el riesgo de lo que pondría en peligro este método de cifrado, si se puede llamar. Sí, el RSA, digamos, o sea, hay muchos cifrados. El RSA es uno de estos que está estandarizado, es decir, los gobiernos, las instituciones han decidido que ese es el cifrado estándar. Se utiliza universalmente, se utiliza en Internet, se utiliza en todo el comercio electrónico. Entonces, es el más goloso, en el sentido de que romper ese cifrado compromete prácticamente toda la ciberseguridad. ¿Por qué es seguro? Pues ocurre lo mismo que con cualquier cifrado. Conceptualmente, lo que hay detrás de la criptografía son matemáticas. Es decir, en este escenario que te pintaba antes, si un tercero quiere tu clave para descifrar el mensaje, ¿vale? Lo que tiene que hacer es resolver un problema matemático, ¿no? Eso es la situación general, digamos. Y en el caso del RSA, ese problema matemático es la factorización entera. ¿Y esto qué es? Pues es como en todos los demás casos, repito, o sea, hay muchas analogías entre todos los cifrados. El concepto que subyace es el de one-way function o trapdoor function, que son funciones matemáticas que son sencillas de calcular computacionalmente, pero el proceso inverso, invertirlas, es muy difícil. Y en el caso del RSA, lo que ocurre, la intuición es que si yo te doy dos números primos, ¿no? Y se los doy a un ordenador para que los multiplique. Esto es una tarea sencilla, esto lo hace muy rápido. Ahora bien, si yo le doy el producto de los dos primos y le pido que lo factorice, es decir, que me recupere esos dos primos, eso es computacionalmente mucho más costoso. Simplemente no sabemos, no conocemos un algoritmo eficiente, un procedimiento que implementar en un ordenador para factorizar. Y eso es lo que está detrás de la seguridad de la mayoría de cifrados. ¿Y qué podría romper de alguna forma esta seguridad en los cifrados? ¿Hay algo que lo podría romper? Claro, esa es la historia, es que, como digo, no conocemos un algoritmo clásico. Y clásico significa que lo podamos implementar en un ordenador, una red de ordenadores convencionales. Pero sí existe un algoritmo cuántico, ¿no? Que es el análogo a un algoritmo clásico, pero para un ordenador cuántico, que podría romper de forma eficiente el RSA. Esto ocurrió, no sé si en el 94, 96, un ingeniero del MIT, utilizando simplemente la mecánica cuántica, física, digamos, o podemos entrar en más detalle, puso sobre la mesa, oye, con un hipotético ordenador cuántico, que puedes pensar que es un ordenador que tiene otras reglas completamente distintas para el cómputo y para el procesado de información, podemos factorizar de forma eficiente. Y eso a lo mejor se traduce en que lo que antes podían ser, y ahora me estoy inventando los datos, ¿no? Pero semanas o años incluso de un ataque exhaustivo con un ordenador convencional para romper un cifrado, se pueda traducir en minutos si dispones de un hipotético ordenador cuántico. Los datos me los estoy inventando, pero el escalado es así de gordo, de órdenes de magnitud, ¿vale? Es un cambio radical. Estamos Claro, de existir estos ordenadores cuánticos, ¿quién los tendría? Y claro, esto al final parece un poco una escalada, ¿no? Yo tengo un ordenador cuántico, hago un descifrado, si se puede llamar así, de tus códigos, pero ¿cómo protejo? O sea, digamos que la criptografía cuántica entra en escena para proteger esto incluso de los ordenadores cuánticos. No sé si la pregunta es pertinente, pero... Sí, claro, lo que ocurre es, yo he mencionado el problema, ¿no? Vale, tenéis este cifrado estándar y es seguro porque no sabéis resolver este problema. Si existiera un ordenador cuántico, ya se os caería el chiringuito porque podrían romper ese cifrado con poco esfuerzo.
Entonces, el problema lo ha traído la física cuántica, ¿no? Porque trae este nuevo paradigma de computación, que en vez de estar basado en el bit, está basado en el qubit, lo que sea, pero que permite romper el cifrado. Entonces, esa nueva física te fastidia el chiringuito, pero a la vez trae consigo otra solución. Es decir, la física cuántica trae el problema y trae una solución, que es lo que se conoce como criptografía cuántica, que es un tipo de criptografía totalmente distinta, ¿vale? Pero que es robusta a un ordenador cuántico. Y sobre lo que has comentado de quién tendría un ordenador cuántico, claro, ahora mismo hay investigación pública y privada en computación cuántica, hay un pastizal invertido. Entonces, por ejemplo, hay un montón de gigantes tecnológicas que están invirtiendo mucho dinero, Google, Intel, Microsoft, hay muchas. Y por otro lado, pues están las universidades. Y entonces ya hay pequeños ordenadores cuánticos que, como digo, no se pueden comparar con un ordenador actual. Son como la versión primitiva, como serían los primeros ordenadores que tuvimos, que a lo mejor tenían 4 o 5 bits y podían implementar circuitos así lógicos sencillos, pues eso es lo que tenemos ahora. Son ordenadores que tienen del orden de decenas de qubits, como mucho, por ejemplo. Eso es muy poco. Cuando hablas de decenas de qubits, esto en términos de tamaño, porque ya sabes que se está hablando un poco de las bases de datos, de que si Google está abriendo cada vez más bases de datos, en cuanto a tamaño, esto de los qubits, o sea, generaría, para este ordenador, ¿sería un ordenador al uso como un laptop que tenemos en nuestras casas o qué capacidad tendría? Claro, o sea, ¿qué aspecto tiene? Lo que ocurre es que aún hay muchos candidatos, ¿no? No se sabe cuál va a ser. Para implementar un qubit hay muchos candidatos físicos. Entonces no sabemos cómo va a ser. Pero yo te puedo poner ejemplos, ¿vale? Si tú ves los qubits basados en superconducción, que son unos candidatos de los más prometedores, pues lo que es el qubit es diminuto. O sea, por ejemplo, el primer procesador que hizo Google, que estaba basado en esta tecnología, es un procesador diminuto, no sé si era milímetros o no llegaba a un centímetro, pero trae consigo la tara de que opera a temperaturas bajísimas, 200 grados bajo cero, cosas de ese estilo. No conozco los detalles tampoco, pero claro, estas temperaturas criogénicas te fuerzan a que si tú tienes tu microprocesador cuántico con tus 10-12 qubits y luego tienes una maquinaria enorme que se encarga de que su entorno esté a 200 grados bajo cero o lo que sea. Entonces, por ejemplo, el ordenador el procesador de Google, tú ves la foto y parece una lámpara enorme de oro que está rodeando una superficie diminuta donde está el procesador. Sí, qué guapo. O sea, que no se parece, ¿no?, a un ordenador convencional, ¿no? Sí, sí. Vale, y si volvemos un poco a lo que habías dicho antes de la seguridad y hablamos un poco de si tú crees que hay una guerra, como la guerra comercial que hay ahora mismo, pero una guerra en cuanto al desarrollo de tecnología de computación cuántica, ¿esto es algo que tú veas en tu día a día o algo que escuches o esto simplemente es sensacionalismo? Vale. Claro, la historia hay las dos cosas, ¿vale? Por un lado hay sensacionalismo, eso es así. Yo no estoy en ese juego, digamos, pero la prensa científica pues le interesa y lo que se está haciendo mucho es vender a los no expertos que la computación cuántica está mucho más avanzada de lo que realmente está, ¿vale? Pero al mismo tiempo que ocurre eso, hay una paranoia brutal, porque dices, sí, esto aún está en pañales, pero es que el riesgo es muy grande. Las instituciones, los gobiernos no pueden exponerse a quien lo está haciendo, ¿no? Pero no puedes en principio decir, bueno, vamos a esperar a que exista un ordenador cuántico útil y allí nos movilizamos y cambiamos nuestra criptografía por otra robusta a este ordenador cuántico. Eso no lo puedes hacer. Eso no lo puedes hacer porque esa migración a la criptografía que llaman quantum safe, que es algo que ya está en marcha, lleva años, puede llevar una década, no es tan sencillo. Entonces hay una paranoia enorme y por eso, a la vez que está, por un lado, la carrera de la computación cuántica, y claro, lógicamente, quien disponga de un ordenador cuántico funcional no va a tener ninguna intención de hacerlo público, probablemente.
Y por otro lado está la carrera de la criptografía quantum safe, ¿no? Que hay varias variantes, pero la idea es pues, estar preparados. Además, otro problema que hay es que otro problema que hay con la criptografía es que no es segura ya. Es decir, a día de hoy, por ejemplo, decimos esto es seguro durante 100 años, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque hoy no hay un cifrado que lo rompa. Hoy, si empiezo con un ataque exhaustivo, hoy tardo 100 años. Pero tú imagínate que dentro de 2 años hay un ordenador cuántico que lo rompe en segundos. Y entonces yo no sé romper tu cifrado, tu RSA. Ahora yo puedo interceptar tus comunicaciones. Esto lleva ocurriendo desde en la Guerra Fría, por ejemplo, una cosa típica, ¿vale? Se interceptan cifrados que no se pueden romper. Y entonces eso es a lo que la gente se expone. Vuestros datos pueden ser interceptados. Intercepta hoy y descifra mañana cuando puedas. Entonces no es que la computación cuántica comprometa los cifrados futuros desde que exista un ordenador cuántico, no, compromete desde ya. Y claro, esto me recuerda un poco a cuando se rompían los cifrados de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, que se hacía a través de un ordenador, y que esto lo inventó Alan Turing. Sí. Entonces, claro, me recuerda un poco a ese tipo de escenario donde, claro, ¿quién va a tener esta tecnología? Si la desarrollan las empresas privadas, ¿la van a compartir con los gobiernos? ¿Son los gobiernos los que deben de tenerla? Me parece una buena pregunta. O sea, ahora me hablas de la computación cuántica. Sí. Claro. ¿Quién debe tenerla? Pues aquí el primero que llegue gana. Quiero decir, si Microsoft consigue un procesador cuántico funcional, escalable, tal, robusto a errores, hay un montón de taras que hay que achacar, ¿no? Entonces Microsoft. Yo no considero que sea ideal que los gobiernos sean quienes disponen de ello. No sé, la verdad, ahí no sé qué decirte, pero lo que va a ocurrir, lo ideal da igual porque lo que va a ocurrir es que sea, quien pueda romper el RSA, si es que se puede. Yo en eso sí soy optimista que vaya a ocurrir. No va a revelarlo, no va a cantar los 4 vientos. Ya podemos romper el RSA 2048 o el 4096. Estos números son los tamaños de clave. El que estáis usando hoy ya lo podemos romper, eso no va a ocurrir. ¿Y cuál es el riesgo al que nos exponemos si una empresa, por ejemplo, consigue llegar a romper este cifrado, el RSA, por ejemplo? Pues ya tiene como acceso libre a la información, al tráfico de datos de todas las instituciones que utilicen el RSA. Y eso, claro, a nosotros nos cuesta imaginar. ¿Cómo de grave es eso? Pues eso es muy grave. Esto me recuerda un poco al tema de cuando la gente dice, no, es que Google me está escuchando, es que Amazon me está escuchando, porque te metes a... Es como que dejas un rastro. Si tú vas a Google y empiezas, quiero unos nuevos micrófonos para el podcast, y dejas un rastro. Entonces, si te metes en Instagram directamente te va a sacar anuncios de lo que deseas comprar o que te gustaría comprar. ¿Qué relación hay entre lo que acabas de decir y esto que te estoy comentando? ¿Y hay algún tipo de relación o crees que lo utilizarían para una guerra comercial? ¿Para vender más o simplemente para hacer el mal? Es que me cuesta imaginar. Lo que estás contando, yo estoy de acuerdo. Es decir, yo creo que eso está ocurriendo. Alguna vez he visto coincidencias que dices, no, esto no es casual. Estos tíos me están oyendo, ¿no? Pero la computación cuántica es que no va destinada a la gente de la calle. Es decir, mis cifrados no son tan importantes, ¿no? Sí. Pero claro, por ejemplo, hay muchas cosas que tienen estándares de seguridad que no se pueden cumplir. Tienen requisitos tan altos. Por ejemplo, en Canadá, por ejemplo, deben tener unos estándares sobre la seguridad a la que hay que someter los datos de las votaciones, que son una locura. Esos datos deben permanecer seguros 100 años. Ahora no puedes garantizar que vayan a ser seguros 100 años. No puedes. O luego datos médicos, que hay que protegerlos durante mucho tiempo por la integridad de tal, por leyes. Son leyes que estipulan, no, esto tiene que permanecer seguro tanto tiempo. Y esas garantías no las podemos dar. Sí, la desclasificación de los documentos oficiales. Claro, por ejemplo, cuando se trata de información confidencial, información clasificada o de alto secreto, los estándares de seguridad son una locura y no
y no podemos esperar que el RSA siga estando a la altura, ¿sabes? Sí, sí. Y si hablamos un poco de... Si sabrías decirme cuál es la diferencia entre la criptografía postcuántica y la criptografía cuántica normal. Porque ya hemos hablado de la criptografía cuántica, ¿cuál sería la postcuántica? Claro, yo te he dicho antes que bueno, la física cuántica traía consigo el problema, ¿no? Que es el ordenador cuántico, el algoritmo de Shor, y consigo traía la solución. Y esa solución es la criptografía cuántica. Pero hay otra. Quizá luego hablamos un poco más de la cuántica, pero hay otra. Y esa otra es la más popular, y es la que llaman postcuántica. El nombre está bien elegido porque es un poco despectivo hacia la criptografía cuántica, que también es postcuántica. O sea, el concepto es que sea robusto cuando haya adversarios cuánticos, ¿vale? Y entonces la criptografía postcuántica es, digamos, el enfoque más barato. Es coger y decir, ¿el RSA no es seguro? Vamos a intentar cambiarlo por otro cifrado, software semejante y que con suerte sea robusto a la amenaza cuántica. Esto es lo que está haciendo, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos ha dado la espalda por completo a la criptografía cuántica, ha hecho incluso un comunicado público, un manifiesto desaconsejando ya no para comunicaciones gubernamentales, sino para las empresas en general. Ojo, no utilicéis esto que está en pañales aún. Y ellos apuestan por la criptografía postcuántica, que es cambiar este cifrado de software por otro. Es lo que se llama criptografía de clave pública. Pero la cuestión es que sea del mismo estilo, para que sea más barato. En cierto modo es la alternativa más sensata, ¿no? Y entonces ellos... Yo creo que fue en 2015, sí, en 2015 la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos hace pública la amenaza. Mira, es necesario migrar hacia cifrados que sean quantum safe. Y un par de años después ponen en marcha, que esto ya lo habían hecho antes, como una competición pública a nivel mundial para que se propongan cifrados que puedan reemplazar al RSA y a otros que ya en la teoría estaban vulnerados por la computación cuántica. Y esa carrera, ese concurso, ha tenido varias fases, ¿no? Ya seleccionaron pues, una serie de candidatos que a día de hoy no sé si habrán terminado o no, lo habrá perdido un poco la pista. Hay uno que era Crystal Kyber, tal, se están popularizando ya. Ha habido algunos escándalos, por ejemplo, uno de los que llegó, no sé si a cuartos de final, digamos, o algo así, pues ya había pasado un montón de filtros y resulta que unos investigadores consiguieron romperlo, porque claro, la historia con la criptografía esta postcuántica es que sigue siendo especulativa, ¿vale? Es decir, en el RSA es seguro porque no pueden factorizar. Pues este otro nuevo va a ser del mismo estilo. Es seguro porque, bueno, ya pueden factorizar, pero este otro problema no lo pueden resolver. Y entonces estás a merced de que en un futuro venga otro Peter Shor y diga, ojo, aquí hay un algoritmo que puede romper ese cifrado también. ¿Vale? Entonces, eso se llama seguridad computacional. Está basada en una premisa de dificultad computacional de un problema. Eso es lo que ocurre con esta vertiente que Estados Unidos defiende a ultranza. Y por otro lado, la criptografía cuántica, que es la menos popular, es un Cristo porque es una solución hardware, requiere infraestructura nueva, requiere tecnología desarrollada a propósito de esta aplicación que es la criptografía cuántica, ¿vale? La idea es que la información en criptografía cuántica está codificada en un sistema cuántico. Y eso a lo mejor hablamos más tarde de ello, pero eso es lo que cambia por completo la situación, ¿vale? Sí. Pero claro, Estados Unidos dice, pero es que esa tecnología nueva, ¿qué? Se propuso en el 84, nadie le hizo caso hasta los 90, por ahí. Está en pañales y en cierto modo es verdad, pero trae consigo una garantía también matemática, que es lo que algunos llaman seguridad incondicional. A mí no me gusta llamarlo así, pero el hecho es que no tiene este problema de que en un futuro llegue un tipo... No está basada en un problema matemático, no lo está. Es seguridad incondicional al uso. Entonces, tiene un montón de taras, la criptografía cuántica, más difícil, más cara, pero si se trata de seguridad, no de prestaciones, es la mejor, en teoría.
¿Y qué supondría cambiar no sé si se tiene que cambiar la red actual por una red cuántica? Porque creo que he leído algún artículo que decía que Telefónica estaba ya intentando cambiar pues no sé si la banda ancha o qué era, pero como las líneas que llevan la información para que sean estén más relacionadas con lo que acabas de contarnos. Claro. Esto está en marcha en Europa, por ejemplo. Lo llaman la EuroQCI, pues como la infraestructura europea de comunicaciones cuánticas. Es una red que va a implementar criptografía cuántica, concretamente distribución cuántica de claves, que es a lo que yo me dedico, ¿vale? ¿Qué es lo que necesitan? Lo ideal es, cuanta más infraestructura puedas reutilizar, mejor. Entonces, la infraestructura de telecomunicaciones ópticas, por la red de fibra óptica, esa es en la que quieres reutilizar para enviar sistemas cuánticos. ¿Qué sistemas cuánticos? Pues para hacer esta tarea de distribución cuántica de claves, lo que usas son fotones. Los fotones son... La luz viaja en paquetitos, ¿vale? Y el paquetito individual de luz es el fotón. Y ese fotón, como es un sistema cuántico, pues su física es totalmente distinta. Entonces la información que codificas en un fotón no se puede copiar. Entonces podemos no entrar en detalle, pero eso está claro que para la criptografía, que tú puedas codificar, eso no ocurre en un email, en un WhatsApp, en un fax, en una llamada telefónica. Si yo te llamo por teléfono y alguien nos escucha, no lo sabremos. Si alguien ha accedido a un mensaje en cualquier formato, puede dejar intacto el mensaje. Eso no es cierto en el caso cuántico. Si yo te envío este paquetito indivisible de luz con un bit de clave secreta, si un tercero accede, nosotros lo sabremos. Y eso es, claro, eso cambia el juego. Porque cambia el 1, el 0, 0, 0, eso lo modifica. Lo modifica. Entonces ya entre vosotros que os habéis mandado receptor y emisor, ya sabéis que alguien ha entrado en esta información. Sí, esa es la historia. O sea, es una cosa, mucha gente ha oído hablar de, no, en física cuántica la mera observación modifica el sistema. Es eso es lo que ocurre. El fisgón se revela al acceder al mensaje. Y del mismo modo, si no hay un fisgón, también lo sabremos. ¿Vale? Claro, el diablo está en los detalles siempre, pero el concepto es ese. ¿Y cómo se relacionaría esto un poco con las criptomonedas? ¿Hay alguna relación? Claro, yo no soy muy experto en eso. Lo que sí te puedo decir es que también hay, pues cuando una rama de investigación es popular, pues si le añades el apellido cuántico ya es la hostia, es lo que pasa. Entonces, claro, lo que pasa con el blockchain. Entonces la gente empieza a decir, quantum blockchain. ¿Eso qué es? ¿No? No sé qué es el quantum blockchain. Lo que sí sé, no sé si existe, ¿no? Pero seguramente sí. Pero lo que sí te puedo decir es que en general, como el blockchain está basado en computación distribuida, es un tipo de seguridad para la que hasta ahora la computación cuántica es torpe. No te digo los procesadores cuánticos que tenemos, no, incluso en la teoría no sabemos cómo atacar un cifrado que se basa en esto, en distribuir un secreto, digamos, entre distintas partes, ¿no? Conceptualmente es eso, más o menos. Entonces, en principio es seguro. Sí que debe haber salido ya algún artículo de no, tal, se puede romper blockchain. Te apostaría que eso es, pues eso, sensacionalismo y que es mentira. Y hablando de sensacionalismo, que el concepto de la teleportación cuántica, ¿esto es algo real? Y, bueno, ¿qué es lo primero? Y lo segundo, si es algo que sea factible. Claro, o sea, esto es una cosa que ya se ha hecho. Lo que pasa es que la teleportación cuántica no es teletransporte. Esa es la historia. O sea, claro, suena, pues cojo un elefante y lo teletransporto a donde sea, ¿no? Eso no es lo que ocurre. Lo que se teletransporta es información. Es una cosa un poco técnica, pero digamos que el estado de un qubit, por ejemplo, un qubit es esta unidad... Como el bit. Sí, es como el bit cuántico, ¿no? Sí. Y en lugar de admitir dos estados, 0 y 1, admite, digamos, infinitos estados intermedios entre el 0 y el 1 que se llaman superposiciones. Esa noción de superposición
no se puede comparar con nada cotidiano, porque la gente, claro, siempre dice, ¿qué es esto? ¿Compara? No, es que es una cosa genuina de la física cuántica, es una cosa genuina de los sistemas atómicos, subatómicos, entonces no lo has experimentado nunca, en la física cotidiana no se manifiesta este fenómeno, ¿vale? Entonces yo puedo coger una de estas superposiciones y hacerla llegar instantáneamente a otro lugar, es decir, yo tengo aquí mi qubit en una de esas superposiciones y hacer teleportación cuántica, que es lo que estás diciendo, y que te llegue a ti en cualquier otro lugar del mundo y de forma instantánea. Entonces, instantánea en el sentido estricto, no es como la luz viaja a una velocidad finita, nuestras telecomunicaciones viajan a una velocidad finita, esto no es el caso. Y el recurso fundamental para que yo pueda teleportar un qubit es el entrelazamiento, que a lo mejor es una cosa que has escuchado también, pero ese es el recurso que permite teleportar información. Pues si quiere, una pregunta que me quedaba antes un poco en el tintero era las claves QKD. ¿Podrías hablarnos de qué son estas claves? Sí, claro, eso es lo que he mencionado de la distribución cuántica de claves, las siglas en inglés es QKD. Vale. ¿no? Eso sí. es. Claro, Sí, entonces sí. eso es a lo que yo me dedico. Yo hice el doctorado en eso, en distribución cuántica de claves. Cuando te hablo de criptografía cuántica, que es, digamos, de las dos posibles soluciones a la computación cuántica, a la amenaza de la computación cuántica, la menos popular, ¿no? Cuando hablo de criptografía cuántica, hablo de distribución cuántica de claves. Es de entre todas las tecnologías cuánticas, de hecho es la que más avanzada está. O sea, ya hay equipos comerciales, es algo que ya se está haciendo. Es decir, la computación cuántica, lo que hemos comentado antes, es muy difícil, ¿vale? Y todas estas tecnológicas están detrás de un procesador cuántico útil. Pero la criptocuántica, que es la solución, es mucho más sencilla. Al final, como te digo, lo que hemos comentado de que yo te envíe fotones, los paquetitos de luz y codifique ahí la información, de ese modo, eso es distribución cuántica de claves. Ahí te estoy mandando los bits de clave en esos paquetitos. Y eso es mucho más sencillo que un procesador cuántico. Entonces, esto es algo que ya está en una etapa mucho más avanzada, es comercial y se está utilizando internacionalmente. Por ejemplo, en China. Por ejemplo, en China es donde, igual que Estados Unidos ha dado la espalda al QKD, a la criptografía cuántica, China ha hecho lo contrario, ¿no? China juega ahí a dos bandas, las dos vertientes, tal, pero China tiene toda una red de comunicaciones cuánticas que conecta un porrón de ciudades del norte a sur del país, como con 32 nodos conectados, haciendo esto que te digo de distribuir claves cuánticamente, que es lo que hablamos de los fotones. Y tienen dos satélites que conectan ciudades lejanas, entonces ya pueden cubrir una superficie muy grande del país. Y luego tienen redes metropolitanas dentro de la ciudad para transacciones metropolitanas que usan distribución cuántica de claves. O sea, es una cosa que ya está muy, muy avanzada. Sí, y en Europa lo queremos hacer, y Europa va por delante de Estados Unidos porque Europa no le ha dado la espalda a esto. En tu opinión, ¿cuál es, no sé, cuál sería, y quizás es un poco bias, pero cuál es el mejor método? En tu opinión, ¿sería lo que apuesta Estados Unidos o Europa, o un híbrido como hace China? Claro, a ver, sinceramente, yo soy muy hater realmente de la criptografía cuántica, que es lo que yo hago, en el sentido de que, en el sentido de que le veo mucho sentido a lo que está haciendo Estados Unidos, ¿vale? O sea, Estados Unidos está optando por lo más sensato y no sabemos cuándo va a haber un computador cuántico, pero bueno, el hecho es que es un reto muy grande. Entonces, creo que seguramente la solución sea híbrida y haya ciertas aplicaciones. Esto es lo que yo pienso realmente. Va a haber ciertas aplicaciones nicho que tienen estándares de seguridad tan altos, resulta tan grave comprometer esa información que van a recurrir a la criptografía cuántica. ¿Vale? Aplicaciones nicho. Pero por lo demás, el post-quantum cripto es la post-cuántica es lo que va a ganar la carrera. Pero yo sí que quiero creer que va a haber ciertos nichos en que se va a utilizar la criptografía cuántica.
Si el nivel de paranoia sube lo suficiente, tu única solución que te puede dar seguridad incondicional es la criptografía cuántica. Si resuelve los problemas prácticos que tiene hoy, dentro de unos años va a ser el estándar de seguridad más alto. Entonces, si todo lo demás no vale, tendrás que recurrir a eso. ¿Y qué pasa con los ataques time shift? Eso, ¿dónde se encaja todo esta nueva amenaza, si se puede llamar así? Sí, claro. Yo lo he pintado muy bien, ¿no? Te he comentado de que yo te envío fotones individuales y tal. Pero claro, en la práctica es un reto muy grande. Es decir, la criptografía cuántica te digo que es algo comercial, pero es algo... los sistemas comerciales no tienen los estándares de seguridad que deberían. Y no los tienen porque es un reto muy gordo, porque hay un salto entre la teoría y la práctica. La teoría es este relato que te digo de yo genero fotones individuales, tú haces una medida cuántica perfecta sobre ellos y de ahí extraemos la clave. En la realidad, los laboratorios, las empresas no tienen manera de generar fotones individuales, tienen láseres que pueden atenuar y eso es lo que utilizan. Hay un montón de diferencias. La teoría es, digamos, algo puramente matemático, bajo estas premisas, si el sistema viene descrito por pura mecánica cuántica. Seguridad, concluyes la seguridad incondicional de este protocolo que te estoy hablando. En la práctica no ocurre eso. Hay un gap entre la teoría y la práctica. Y ese gap, ¿vale? En la teoría se supone que tienes que enviar fotones individuales, pero estás enviando pulsos láser que tienen atenuados. Pues hay muchos otros gaps, ¿vale? Ese es uno. El time shift explota otro. Pero ese gap es lo que abre la puerta a lo que llaman quantum hacking. El quantum hacking es un adversario que explota que la versión que se está implementando no es la ideal. El protocolo real, el setup, no se ciñe al protocolo teórico para el que se demuestra matemáticamente, incondicionalmente la seguridad. Por ejemplo, allí en Vigo, yo en el centro de investigación que estoy, uno de los 4 grupos es el Quantum Hacking Lab. Ese es el nombre. Y el IP, el investigador principal de ese grupo, es Vadim Makarov, que es uno de los quantum hackers más reputados del mundo. Estaba en el centro cuántico de Rusia, ha venido a Vigo, porque Vigo es ahora mismo un polo importante en España y en Europa para ese tipo de tecnologías. Y lo que se dedican es a eso. Las empresas les ceden, por ejemplo, prototipos, ¿vale? Prototipos que quieren comercializar para que él pues, explote las vulnerabilidades, a ver si es vulnerable a un time shift de estos o a otro tipo de ataques, ¿sabes? Entonces un equipo que a lo mejor te puede valer, no lo sé, pero cientos de miles de euros, te lo cedo a la universidad o se lo cedo a Vadim Makarov para que él escudriñe ahí al detalle en plan, ¿este equipo es seguro o no es o tal? Porque todavía no hay estándares de seguridad, es decir, no hay una pegatina que le pongas a un dispositivo de distribución cuántica de claves que te diga cumple con los estándares, porque no existen estándares aún. Porque, como te digo, están muy centrados en el post-quantum, están estandarizando el post-quantum y la criptografía cuántica va por detrás. Pero bueno, eso es el quantum hacking. Y claro, yo me pregunto, otro tema del que quería hablar son los generadores cuánticos de números aleatorios. ¿Qué importancia tiene esto para la seguridad de la información? Claro, o sea, a ver, la primera que escuchas hablar de ello te parece un poco chorrada, ¿no? Un generador de números aleatorios es eso, ¿vale? Entonces, lo que ocurre es que los que utilizamos para otras aplicaciones, los que utilizamos en general, porque nosotros en ciencia, tú a veces tienes que hacer simulaciones en las que necesitas un input aleatorio cada milisegundo y para eso usas un algoritmo que es determinista, ¿vale? Es un procedimiento, te está generando secuencias que parecen aleatorias, pero es literalmente predecible, dada la semilla. Y lo mismo ocurre, pues, cuando generas números aleatorios, por ejemplo, en un casino online o tal. Sí. Están utilizando algoritmos, el Mersenne Twister o tal. Son algoritmos que generan números pseudo aleatorios. ¿Qué es lo que ocurre? Si tú eres tan paranoico como para usar criptografía cuántica, pues probablemente seas tan paranoico como para creer que tu rival puede
La criptografía siempre usa números aleatorios, ¿vale? Pues tú podrías manipular. Ser tan paranoico de decir, no, es que mi rival, ¿y si es capaz de predecir la secuencia? Entonces compromete toda la seguridad. Y los cuánticos, los generadores cuánticos de números aleatorios, son genuinamente aleatorios. Eso es lo que ocurre. Es decir, la física dicta que realmente son aleatorios, ¿vale? Por ejemplo, estos paquetitos de luz. Si tú los haces pasar por un divisor de haz, ¿hacia qué lado va del divisor de haz? El divisor de haz es como digamos, un espejo minúsculo. Claro, si me escucha un experimentalista igual diría que no tengo ni idea, pero conceptualmente es un espejo minúsculo y el fotón puede ir a uno u otro lado, ¿vale? ¿A cuál va? Es un fenómeno genuinamente aleatorio, por ejemplo. Entonces, y hay muchos otros. O sea, la física cuántica es fundamentalmente aleatoria. Entonces, no, a diferencia de los pseudogeneradores, tienes la garantía de que es physics approves, es aleatorio, ¿vale? Sí, sí. Si eres muy paranoico, pues podrías recurrir a ello. Sí. Y también me gustaría saber un poco a ver, más allá de la criptografía, ¿qué otras aplicaciones prácticas tendría la computación cuántica? Si hay. Que eso de si hay está bien, porque yo sigo a un tío en LinkedIn que es un experto mundial en teoría cuántica de la información y es un hater que alucinas. Graham Smith se llama el tío y, por ejemplo, ayer, no sé si fue ayer o antes de ayer, fue el Día Mundial de las Tecnologías Cuánticas o no sé qué. Y entonces estaba LinkedIn, por ejemplo, lleno de noticias de tal que pintan todo muy bien. La computación cuántica, todo como que estuviera en una etapa en la que no está, ¿vale? Y este tío lo que dice que es que él va a distribuir un poco de información certera en una red en la que solo hay mentiras. Y el tío cuenta, ojo, nos pintan que los ordenadores cuánticos van a servir para esto otro, pero no está claro que ese vaya a ser el caso. Entonces hay opositores, ¿no? Pero en general, ¿para qué van a servir? Porque van a servir para resolver muchos problemas, o sea, hay muchos problemas que puedes abordar con un ordenador cuántico y no con uno clásico, pero la mayoría, la inmensa mayoría, probablemente sean problemas inútiles, ¿vale? Esa es la cosa, hay que encontrar problemas en los que haya lo que se llama ventaja cuántica y que sean útiles. Y, por ejemplo, dicen, para el diseño de fármacos, es uno de los ejemplos más típicos que ponen, ¿sabes? Para problemas de optimización, por ejemplo, de logística, de investigación operativa, tal, hay muchos problemas de logística que al parecer puedes resolver de un modo mucho más eficiente con un ordenador cuántico. Y eso es mayoritariamente lo que claro, ya es una revolución, es decir, el diseño de fármacos. Si cambias por completo el paradigma y, ¿sabes? Realmente es una revolución, pero bueno, hay que cogerlo con pinzas porque ya te digo que hay haters que dicen, ojo, creemos que, pero no sabemos, ¿sabes? ¿Y qué pasaría si estos ordenadores cuánticos caen en las manos de un gobierno? ¿Pondría en peligro la seguridad de la comunicación de otras potencias, de otros países? ¿Se podría utilizar para, no sé, por motivos de geopolítica? Yo de eso estoy seguro, claro. O sea, eso es así. Eso es así. O sea, si cae en manos de un gobierno, los gobiernos lo persiguen, ¿vale? Los gobiernos seguro que están detrás también. Claro, hay esa especulación. No sé si están en contacto de las grandes tecnológicas que son las que están haciendo los grandes progresos en computación cuántica, pero un gobierno, como te dije antes, no va a revelar que tiene un ordenador cuántico. O va a interceptar mensajes, comunicaciones y las puede romper en vez de en 10 años en un minuto. Esa sería la situación. Entonces, es que yo he escuchado muchas cosas sobre esto, ¿sabes? Es difícil saber cuál es el impacto, pero está claro que el impacto sería muy grande. Es como que la ciberseguridad que existe hoy se cae. O sea, entonces si te pones a pensar, porque yo siempre pienso en mí, digo, bueno, a mí me da igual, quiero decir, lo más gordo que pueden saber de mí, bueno, o los datos más comprometedores, pero eso no es así para los gobiernos, ¿sabes? O sea, acceder a información privilegiada, esa es la guerra del siglo XXI, ¿no? La guerra de la información. Entonces, en manos de los gobiernos va a caer. Yo creo que de existir, ellos van a estar ahí. Sí, y si esto pasase, ¿cuál sería la primera línea de defensa que un gobierno podría implementar para intentar prevenir esto?
intentar prevenir que te roben los datos o que los utilicen en contra de tus intereses. Claro, a ver, el gobierno no se va a preocupar por los ciudadanos en el sentido de que no es una amenaza para nosotros, es para ellos la amenaza, ¿vale? Si un hacker se propone romper un cifrado nuestro, pues probablemente, pero movilizar tantos recursos como un ordenador cuántico para romper un cifrado de un ciudadano de a pie, pues no. Entonces el problema lo tienen ellos. ¿Y cuál es la manera de protegerse? Pues toda esta carrera que hay de migración hacia la criptografía quantum safe, la postcuántica y la cuántica, que es un proceso que lleva mucho tiempo, más de lo que se había pensado, ¿sabes? Entonces yo he estado en algunos, por ejemplo, hace un par de años estuve en un congreso en Estados Unidos y había representantes de la Agencia Nacional de Seguridad que defienden a ultranza el post-quantum, y era un congreso de criptografía cuántica, y un montón de científicos que están a la vanguardia de la criptografía cuántica. Y claro, se ponía sobre la mesa cuál es la situación y se ponían a echar cuentas si realmente vamos tarde en lo que se refiere a la migración. Es decir, podría ocurrir que no estemos preparados. Siempre hay especulación, porque ellos especulan de 10 a 15 años vamos a tener un ordenador cuántico funcional. Y hace 5 años seguían diciendo de 10 a 5 años. Es decir, pero la manera de prepararse es ya migrar hacia quantum safe. Y ya está. Y el tema del Internet cuántico, o sea, ¿crees que en algún momento vamos a poder mandar mensajes indescifrables a pesar de todo esto de lo que hemos hablado? Yo creo que no. Es decir, el Internet cuántico va a existir, pero no va a dejar de existir el Internet convencional. El Internet convencional es mucho más útil para nosotros de lo que puede ser para la gente de la calle un Internet cuántico, ¿vale? Ahora bien, va a existir una infraestructura de comunicaciones cuánticas que permita intercambiar información con distribución cuántica de claves y tal. Eso es a lo que la gente llama, normalmente, o yo entiendo, el Internet cuántico. Es como una red de comunicaciones ópticas realmente que están haciendo este procedimiento de distribución cuántica de claves que te da el estándar más alto posible de seguridad. Y en Europa, ya te digo, en China ya lo tienen, más o menos, y en Europa ahí estamos también. Ahora voy a romper un melón, ¿vale? Me gustaría que hablásemos un poco de algunos artículos que se ven online sobre la posibilidad de que potencialmente pudiéramos o podamos entrar en contacto con civilizaciones más allá de civilizaciones extraterrestres a través de la información cuántica. ¿Qué de real es esto y cuál es tu opinión? Vale. Yo, por ejemplo, leí un trabajo, ¿no? Que es el que yo creo que es el más popular, un trabajo de la Universidad de Edimburgo. Y en ese trabajo, la cuestión es que por un lado está la literatura científica y por otro está la prensa científica. En la segunda, lo que hay detrás no son científicos, son periodistas que quieren que mucha gente lea su artículo y les es indiferente decir mentiras, ¿vale? Pero el artículo está ahí, el artículo científico, por ejemplo, en el que dicen, no, pues comunicaciones cuánticas interestelares o intergalácticas y tal. Y al final, si tú te paras a pensar, gran parte de ese artículo lo que hace es decir, imaginemos que queremos hacer una comunicación cuántica intergaláctica, pues empiezan a preguntar cosas prácticas como ¿qué obstáculos va a encontrar el fotón? Vamos a pensar en el paquetito este de luz. ¿Qué obstáculos va a encontrarse en el camino? Pues va a encontrarse materia, va a encontrarse radiación, son agentes que pueden hacer que se produzca lo que se llama decoherencia. La decoherencia es, antes hemos hablado de la superposición, pues es el proceso por el que se pierde. Esta propiedad mágica, ¿vale? Se pierde y pasas de tener esa superposición entre el 0 y el 1 a tener un 0 o un 1. ¿Vale? Pues, entonces tú quieres una superposición que viaje de aquí a otra galaxia. Y se va a encontrar un montón de obstáculos. El campo gravitatorio va a afectar a la longitud de onda del fotón o con una nube, es que no recuerdo mucho de astrofísica, ¿no? Pero ciertas longitudes de onda van a ser más favorables que otras porque van a atravesar obstáculos con los que no van a interactuar.
Entonces, en ese artículo concluyen, no, pues lo mejor es rayos X o rayos gamma. Es una longitud de onda particular. Esta podría atravesar distancias intergalácticas y sin experimentar decoherencia, sin experimentar absorción en el medio intergaláctico, tal. ¿Qué es lo que pasa? Que al final del artículo los tíos cogen y dicen, esto no lo veo justificado, pero los tíos cogen y dicen, no, podría ocurrir que los extraterrestres decidieran contactarnos con... Claro, el salto es gigante, ¿no? Pero lo imaginan, en plan, se empiezan a preguntar, porque esa es una pregunta que más gente se hace, y en el cine y tal. ¿Cómo contactarías con un extraterrestre para revelar que eres una civilización inteligente? O cómo una civilización inteligente extraterrestre te intenta contactar para hacerte saber. Y al final lo que hay es que haya un patrón. Es decir, si nosotros detectamos luz que viene de muchas partes del universo, ¿no? Pero imagínate que detectas un patrón claro, que claramente no puedes achacar a una fuente natural y dices, coño, aquí hay información codificada. Entonces, al final la noción a la que acabas concluyendo es un patrón. Tiene que haber un patrón. Un patrón es lo que revela que hay una intención detrás, que hay una civilización inteligente. Y ellos identifican un patrón concreto que es un patrón de teleportación. Dicen, nosotros, si un extraterrestre estuviera intentando teleportarnos información, lo sabríamos. Ya, pues genial, genial. Ahora, probablemente haya cosas mucho más sencillas que hacer que no sea teleportar información. Pero bueno. Y hablando un poco de cosas raras del universo, hace poco leí algo relacionado con que la energía oscura estaba mermando. ¿Cómo ves esto dentro de los estándares actuales de la cosmología, bueno, de la cosmología actual? Sí, claro, sí, eso es un tema ajeno, ¿no? Pero sí, está bien, eso es ahora una revolución de la física. Es decir, la energía oscura es un problemón, uno de los problemas más grandes de la física teórica, porque es, digamos, el contenido del universo es mayoritariamente, no sé si es un 70 y tantos o un 90 y tantos, energía oscura. ¿Qué es energía oscura? No sabemos. Es un fluido repulsivo que está ahí, que hemos tenido que, para reproducir la evolución del universo, la formación de galaxias y tal, matemáticamente, necesitábamos introducir a pelo una fuente de energía repulsiva que es la energía oscura. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esto es curioso. Imagina el Big Bang, ¿vale? Una gran explosión y desde la explosión pues, se empieza a ralentizar el material. Esa expansión se ralentiza con el tiempo por acción gravitatoria. Es decir, la gravedad frena la expansión. La atracción entre los cuerpos frena la expansión. Pero hay otro, eso es la materia frena la expansión, pero hay otro contenido en el universo, que es mayoritario y que es la energía oscura. Y esa energía oscura tiene un efecto como repulsivo, lo que hace es lo contrario, acelerar la expansión. Entonces, hubo una época en que la expansión que se estaba frenando empezó a acelerarse y nosotros nos dimos cuenta, es decir, da igual cómo, usando el redshift, pero da igual, pudimos ver, coño, las galaxias se están alejando cada vez más rápido, ¿vale? Entonces, esto es como lo de, como por ejemplo cuando tú estás en un semáforo y pasa una ambulancia, tú escuchas la sirena distinto cuando se acerca y se aleja. Pues por ahí van los tiros. Lo mismo pasa con la luz y dices, no, es que miremos en la dirección que miremos, todo se está alejando cada vez más rápido. Y esto es el efecto de la energía oscura. A lo mejor me escucha un cosmólogo ahora y he metido la pata, pero eso es lo que yo recuerdo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que ese proceso en el que pensábamos que estábamos de expansión acelerada, ya no es así. Ya no es así. Es decir, si no me estoy equivocando, lo que hemos percibido es que está mermando la energía oscura, que es la repulsiva que está acelerando la expansión, no sabemos qué le está ocurriendo, ¿vale? Y el hecho es que esa expansión acelerada cada vez es menos acelerada. Eso es lo que creo que está ocurriendo. Y es un problemón porque al final, pues eso, ya te digo, en cosmología tienes materia y energía. La energía, el 90% o el 70% es
energía oscura que no sabes qué es. Y la materia, el 90 y tantos, es materia oscura que tampoco sabes qué es. Tiene su efecto gravitatorio, tiene que estar ahí, ¿sabes? De nuevo es algo que has metido a huevo en las ecuaciones de Einstein para decir, vale, con estos ingredientes le doy al play a las ecuaciones y tengo la evolución del universo que observamos. Pues esos ingredientes hay dos que no sabes qué coño son. Y si la energía negra... oscura, sí. Está mermando, con lo cual esa expansión se está reduciendo, ¿qué significa? ¿Que va a haber el efecto contrario? Claro. ¿Cada vez vamos a tender más a colapsar el universo? Claro, esa es la historia, que ahora, imagínate, hasta ahora lo que pensábamos es, vale, la energía oscura es dominante, la expansión se va a ir ralentizando y el destino del universo es lo que llaman la muerte térmica, que es que todo está muy frío y muy separado entre sí, no hay actividad y las temperaturas caen y quietud absoluta. Ese es el destino que atribuíamos al universo por el hecho de que la energía oscura era dominante y no se iba. Pero ahora lo que ahora se baraja es, por el motivo que sea, está dejando de ocurrir eso. Entonces podría producirse un Big Crunch, como lo llamaba el Roger Penrose, es un cosmólogo de Oxford que es la bomba, y el tipo creo que fue quien lo popularizó la idea, que es que la gravedad venza a la energía oscura y entonces esa expansión se invierta. Y entonces, ¿cuál es que eso se supone que si de ser el caso tendríamos como un universo cíclico, Big Bang, Big Crunch, Big Bang y así cíclicamente. Entonces no sabemos qué va a pasar realmente. Yo creo que no sé cuál es la situación ahora, pero es como una noticia que ha puesto patas arriba a la física teórica. Interesante. Ya para acabar un poco la entrevista me gustaría hacerte unas preguntas así un poco más personales. ¿Qué sientes al volver aquí al colegio donde estudiaste? ¿Algún recuerdo que te marcara? ¿Algún profesor? ¿Alguna asignatura? Pues me da nostalgia, macho. Todo es más pequeño de lo que lo recordaba. Claro, yo era más pequeño, ¿sabes? Pero sí, me mola venir al colegio. Yo creo que llevo sin venir. Yo creo que no he entrado a lo mejor en... Es que no te exagero si te digo... 10, 12 años. No sé si he venido alguna vez después de haber terminado el bachillerato, ¿sabes? Y claro, tengo buenos recuerdos. Yo estuve desde primero de primaria hasta segundo de bachillerato. Y profesores también. Profesores, por ejemplo, recuerdo Gema Domínguez, que era mi profesora de biología. Joder. O sea, recuerdo que odiaba la física ella, porque ella era profesora de biología y odiaba la física, pero a mí me parecía brutal cómo enseñaba biología y tal. Y luego también me acuerdo de Javi Pozo y de Goyo, que era físico y tal, y fueron profesores míos de matemáticas los dos, y me gustaron mucho, ¿sabes? Entonces me acuerdo de ellos. Para las personas que están viendo esta entrevista y que creen que todo esto es demasiado complejo un poco de entender y que lo sienten, ¿qué mensaje te gustaría con qué te gustaría que se quedaran de esta entrevista? Pues si he despertado el interés en algún chaval de instituto que lo vea, pues con eso me voy satisfecho, ¿sabes? O sea, claro, todo esto es muy... Si tú te propones entenderlo todo, estás jodido, eso es así. Pero el hecho es que aprender y entender cada vez más cosas es la bomba, ¿no? Entonces, si esta entrevista despierta la inquietud en los chavales y tal, como a mí me podría haber pasado, ¿no? En su día yo leía de física y tal cuando estaba en el colegio, pues eso ya es una victoria, digamos. Y más allá de la ciencia, ¿qué te motiva a seguir investigando estos temas? Yo diría que no hay mucho más allá de la ciencia. Claro, depende, si distingues las matemáticas de la ciencia, sí, ¿no? Porque una cosa que es para mí resolver problemas es como mi mayor pasatiempo. Soy estudiante de matemáticas también, ya tengo un 75% de la carrera, es como un hobby que tengo, ¿vale? Entonces yo al margen de aprender, que es lo que más me gusta, resolver problemas me encanta. Y entonces hay veces que prefiero hacer un problema inútil que me guste que otro útil que no me guste. Enfrentarme a ese problema me gusta más, ¿sabes? Entonces, más allá de la ciencia, el placer de resolver problemas, es que eso me flipa.
¿Y puedes imaginar dentro de 100 años que chavales se sienten en estas mismas aulas y estudien física cuántica? A ver, si pasa eso, mal asunto. Quiero decir, tendrán que... Es que en estas aulas son de primaria, entonces en estas aulas tendrán que aprender aritmética y tal, y tendrán que aprender conocimiento del medio y tal. No puedes enseñarles mecánica cuántica con 9 años o 10. Entonces, si pasa eso, yo lo veo una catástrofe. Tienen que estudiar lo básico primero, después la física de Newton y la física cuántica. Si se la introducen en bachillerato más de lo que se hace, eso estaría, quizás esté bien, porque a lo mejor dentro de 100 años las tecnologías cuánticas lo han petado y están en el día a día. Entonces, claro, para nosotros no, pero para esos chavales quizás sea útil estar familiarizados con la física cuántica desde niños. ¿Y qué te gustaría que se enseñase un poco en las escuelas o en los colegios sobre, desde que somos pequeños, sobre el universo? ¿Qué te gustaría que aprendieran? Sobre el universo, yo creo que lo más guay que le puedes transmitir a un niño es que piense que el universo es un mecanismo, tío. O sea, eso es lo que... Eso es la bomba, que digan, o sea, que todo aquí hay unas leyes y toda la física, todo lo que ocurre se está ciñendo a unas leyes. ¿Y cuáles son esas leyes? Y quiero entenderlas, ¿sabes? Quiero entender el engranaje que hay detrás. Yo creo que es que... Me has preguntado, ¿qué te gustaría que supieran del universo? Esto, es un mecanismo gigante. Y para finalizar un poco la entrevista, siempre terminamos con la misma pregunta. Si pudieras contarme algo que nunca le has contado a nadie y que ahora te sientas con la confianza de hacerlo, ¿qué me dirías? Algo que no le he contado nunca a nadie. Puede ser sobre tu trabajo, sobre ti, puede ser lo que tú quieras. Pues me pones en una situación comprometida. Lo sé. Yo soy muy de contar las cosas a la peña, ¿eh? Siempre hay alguien que cuento hasta lo más jodido, entonces... A ver, ¿qué puedo contarte que no le haya contado a nadie jamás? Pues yo en estas aulas, por ejemplo, lo pasaba mal con los chavales porque me escondían el estuche en la basura, me daban la vuelta a la mochila y tal. Eso nunca se lo he contado a nadie. Claro, quienes participaban de ello lo saben, ¿no? Pero eso me jodía un huevo. Pero no se me ocurre nada más... No sé si es eso lo que esperabas. No se me ocurre algo más comprometido. Y probablemente si se me ocurriera no estaría dispuesto a contártelo. Me parece bien, me parece correcto. Creo que ha sido la respuesta acertada. Nada, te doy las gracias una vez más por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Colgaremos un poco tu currículum y demás en la descripción del canal de YouTube. Ha sido un placer. Podemos hacer una entrevista parte 2 cuando tú quieras. Y te doy las gracias y que tengas un buen día. Y nos veremos por aquí. ¿Vale? El placer es mío, un placer también. Gracias a ti. Hasta luego. Chao. Si te ha gustado la entrevista, dale a like y suscríbete para más contenido. No olvides dejar un comentario con tus propuestas para futuras entrevistas.